¿Qué tal, amigos de Ecuavisa.com? Soy Kevin Beresoto y estamos en estos momentos con María Isabel de Levet, reconocida presentadora de noticias del canal Ecuavisa con más de 40 años de experiencia. María Isabel, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que ahora usted tiene una nueva faceta dentro de la presentación de noticias del noticiero dominical. ¿Cómo ha sido para usted esta nueva experiencia? ¿Cómo le va? Bueno, llevo ya más de 2 meses presentando el noticiero de Televistazo los domingos a las 7 de la noche. Me involucro durante toda la semana en la planificación de los temas. Me gusta mucho participar, me considero una presentadora, como decía uno de nuestros directores de noticias, involucrada, ¿no? Siempre he tenido ese deseo de participar en el contenido y eso me da a mí una gran satisfacción también. Así que es lo que estoy haciendo, además también de encontrarme con los televidentes todos los domingos a las 7 de la noche en esta nueva etapa. ¿Y cómo ha sido para usted este cambio? Muchas veces dejar lo habitual o lo que uno está acostumbrado, como usted estaba al mediodía, ¿cómo ha sido para usted este giro en su carrera? Todo implica un desafío. Realmente lo que me gustaría tal vez en estos momentos de contarle a los televidentes es algo que nunca tuve la oportunidad de hacer a partir del mes de marzo, cuando dejé la pantalla de un momento a otro, así como también otros compañeros de la redacción de Guayaquil tuvimos que hacerlo. En el momento en que se desató la pandemia, la muerte se posó sobre la ciudad de Guayaquil, tuvimos aquí en la redacción de noticias un compañero que falleció y ya prácticamente gran parte del staff había sido contagiado, es decir, ya tenía el virus, y entonces hubo que hacer una operación de crisis sanitaria, de emergencia aquí para recomponer al equipo, y ese fue un momento en el que yo tuve que tomar una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Dado que en casa tengo una persona con la salud vulnerable, retirarme por unos días hasta que se estabilice la situación, como efectivamente ocurrió, especialmente con el apoyo de Ecuavisa Quito, que seguía muy operativo a full en ese momento. Inicialmente acá habíamos pensado hacer una rotación de 2 grupos, que es lo que hasta hoy hace la redacción de Quito, pero eso se interrumpió abruptamente porque en Guayaquil las condiciones eran sumamente graves, una situación realmente inédita. Y entonces yo pasé a modo vacación durante un buen tiempo, tenía acumuladas bastantes vacaciones, pues me había Cayeron perfectos entonces. 2 años. Y sí, fue lo que hice, y en ese interín vino pues una reorganización, una reestructuración por parte de la empresa, y entonces se redistribuyeron los roles. Pero sí, efectivamente, mi horario habitual ha sido Televistazo de las 13 horas durante 4 décadas, y bueno, es lo que estoy haciendo por ahora. Pero sí, efectivamente, como algunos dicen, todo puede cambiar. Durante esas 4 décadas que usted ha podido informar a la nación, le ha tocado cubrir temas de guerra, temas de terremoto, temas de crisis bancarias. Dentro de ese paquete negativo que ha marcado con cicatrices a la nación y al mundo, ¿podemos hablar de la pandemia ya como lo peor o como dentro de ello? Bueno, lo más difícil ha sido que este es un enemigo invisible, completamente desconocido, que se vino a instalar con mucha hazaña en la ciudad de Guayaquil, llevándose tantas vidas en poquísimos días, sin que el sistema de salud haya estado preparado para atender el número de casos, la gravedad de casos por la virulencia del coronavirus, y también porque no se conocía la enfermedad. Esa suma de factores realmente hizo que tengamos una experiencia inédita. Es decir, no es lo mismo un terremoto que sucede, bueno, muy trágico, pero termina, a más de unas réplicas que siguen, pero tampoco es el caso de una guerra en donde geográficamente todo se localiza generalmente, como era la historia del Ecuador en la frontera, sino que esta vez atacaba a todos y al mismo tiempo. Y fue muy, muy difícil realmente, no solamente para las familias, sino para las empresas y especialmente para el campo de la comunicación poder continuar. Hubo un momento en que prácticamente hubo que interrumpir, que parar para reordenarse, reorganizarse y poder seguir recién incorporando los primeros protocolos de bioseguridad. Al comienzo los reporteros no usaban mascarilla, los camarógrafos tampoco. Y yo sí puedo decir que fui de las primeras en decirles, háganlo, utilicen una barra de extensión para los micrófonos, porque hay que crear un distanciamiento. Bueno,
todo se fue haciendo camino al andar. Y sí, fueron momentos muy críticos, días muy difíciles de mucho sufrimiento. Yo creo que no hay familia que no haya perdido a alguien cercano, algún amigo, alguien de los suyos. A mí me pasó, ¿no? 3 queridísimos amigos míos fallecieron en el lapso de 10, 12 días. Y con ellos hablábamos hasta el día anterior y de repente ya no estaban más con nosotros. Así que sí, esto no se parece a nada absolutamente de lo que yo recuerde. Seguramente, y es algo que ha quedado marcado en la nación. Y dentro de ese periodo de tiempo, ¿usted tal vez pensó en renunciar? ¿Es algo donde priorizó tal vez el bienestar familiar por encima de este matrimonio que usted tiene con la televisión? No, en ningún momento. Mi pasión es el periodismo, Ecuavisa es mi casa también, y definitivamente lo que yo anhelé y lo tuve siempre claro era regresar ya en el momento en que esté lista. ¿Y cuál fue entonces el rol de los medios ya dentro de la pandemia? ¿Cuán vital fue la información para manejar este proceso? Porque tampoco estábamos conociendo desde el lado del periodismo con exactitud esta pandemia, este virus. El primer desafío, pues, es acercarse a la primera línea, donde están los salubristas, los médicos, los pacientes y sus familias, y eso es de altísimo riesgo, ¿no? Eso, pues, en el Ecuador ha costado la vida también de periodistas, tanto como el personal de salud. En definitiva, han sido comportamientos heroicos, hay que reconocer. En otros casos, tomar las medidas para evitar exponer demasiado al personal y bueno, empezar a usar otras herramientas tecnológicas como fue ya empezar a hacer las entrevistas por Zoom, a utilizar toda la plataforma online para acceder a videos, a entrevistados, para interconectar. Y yo creo que eso al final se ha convertido en una ventaja porque hemos inaugurado una nueva manera de informar y ya nos hemos adaptado a ese formato. Y entonces así es como ahora se realizan muchos reportajes sin que necesariamente el periodista tenga que salir a exponerse. O sea, si no es necesario, hay otras maneras de seguir informando. Y eso fue lo que significó reinventarse. Entonces podemos definir que el periodismo se ha reinventado, ha cambiado gracias en gran parte a esta pandemia. Por supuesto, y yo creo que el televidente, el público, también ha jugado un papel muy interesante, porque gracias a los videos, a los mensajes, a la interacción en las redes sociales, se sabía de muchas cosas que la información oficial no alcanzaba a procesar o a cubrir. Y entonces cada ciudadano se convirtió en un periodista, en un reportero, en un cronista, en alguien que contaba de primera mano lo que estaba pasando. Y mira, así se ha descubierto cómo se revendían medicinas del IES, cómo había pacientes que llegaban a los hospitales y no tenían suministro de oxígeno o no les abrían siquiera las puertas. Eso era imposible que lo alcancemos a contar con los escasísimos recursos de las primeras semanas. Pero ha sido fundamental que el ciudadano participe. Y yo creo que esa es una gran lección, que ya el público ya no es un espectador de la noticia, es un protagonista y también es un gestor, cuya labor va determinando incluso el desenlace de los hechos. ¿Y qué tiene que ver Es ahora el interesante, porque es periodista? parte de la historia. Claro, y cómo entonces, si bien ya usted dice que es una audiencia activa, cómo también evitar desde el lado del periodista encontrarse con información falsa. Si bien las redes sociales abunda mucha información, hay también información falsa que parecen prácticamente minas. ¿Cómo caminar bien ese camino para no equivocarse? El control lo tiene el usuario de información. Información hoy en día hay muchísimo, quizá demasiada información. Básicamente lo que hay que hacer ahora es aprender a filtrar, es decir, buscar fuentes confiables. Los medios tradicionales, a pesar de todos los desafíos de la inmediatez de las redes, seguimos siendo el referente a donde la gente acude cuando algo de verdad importante está pasando. Y ya las personas poco a poco van aprendiendo a reconocer las fake news, las noticias falsas, es decir, estas informaciones que nacen del rumor, de la mala fe, de muchas vías que terminan siendo pues falsedades. Así que yo creo que ya el televidente o el público, el lector, está aprendiendo a diferenciar lo que es una noticia verdadera de falsa. Y claro, siempre está la responsabilidad de no replicar, y por eso nuestra campaña solo comparte información verificada.
Es la única manera de optimizar el tiempo que le damos a la lectura de información y también la base de confianza que le podemos otorgar a lo que estamos viendo, leyendo o escuchando. Uno repasando, o sea, en su carrera, 40 años, ¿cómo usted ha visto la evolución de la mujer dentro del periodismo de televisión? ¿Cree que ha ganado mucho espacio? ¿Cree que siempre estuvo a la par de los hombres? ¿O cómo ha sido desde su perspectiva esto? No, nunca, no fue así desde el comienzo. Yo empecé en 1980 y sí, ya había reporteras, presentadoras, poquísimas. Yo siempre pienso que me puedo llamar orgullosamente una de las pioneras también, pero no, no teníamos en ese momento, en ese tiempo todavía un espacio desarrollado, había que abrir camino, ¿no? E ir haciendo camino al andar. Entonces, a mí me interesó mucho también hacer la noticia económica, la noticia política, más allá de lo artístico, cultural, social, urbanístico. Y me lancé a incursionar en otros temas. Y luego también, presentando las noticias, poco a poco los roles de género se fueron equiparando y se logró el necesario balance. Así que no, no siempre fue así. Siempre fue así. Pero yo ¿Y cree sí, que sí debo decir también que aquí en Ecuavisa siempre se ha marcado el derrotero. Y todos esos cambios evolutivos que se fueron dando con las conquistas que fue alcanzando la mujer en el mundo laboral, contaron siempre aquí con el apoyo y el liderazgo de la empresa? Es decir, también fuimos los primeros. dicho eso, hoy el periodismo la tiene difícil, es decir, estamos pasando por una crisis tal vez en periodismo debido a la pandemia, debido a la crisis económica, muertes de colegas. Bueno, yo creo que la dificultad está en todos los campos, ¿verdad? En el comercio, en la agricultura, en la educación, en la salud. En este momento, pues, el panorama es muy complicado, pero también siempre debemos saber, bueno, qué es lo que nosotros podemos hacer para transformar esa realidad y para con los recursos que tenemos ser lo más eficientes y productivos posible. Así que dentro del periodismo también hay desafíos, pero tal vez los principales desafíos no están solamente en la escasez de recursos o los pocos recursos que se tengan, sino en el caso, por ejemplo, de Coavisa, pensar y repensar y crear y recrear siempre en forma evolutiva nuevas maneras de informar, nuevos enfoques, nuevos insumos que aportarle al televidente para que esas noticias que ya las lee en las redes sociales o que también presentan otros medios, tengan un plus, tengan un complemento, un refuerzo de investigación, de análisis, de opinión, para que la fuerza interpretativa de nuestras noticias tenga un mayor poder, un mayor impacto, y que eso sea lo que nuestro público busca y espera siempre de nosotros. Perfecto. Virando la página, sabemos bien que se vienen de manera próxima las elecciones generales 2021, presidente, y quería saber su opinión, basada en la experiencia suya de cobertura de elecciones. ¿Estamos viviendo algo bueno o negativo al ver tanto precandidato, tantas personas que tal vez no son especialistas ni en leyes ni en política y que se están siempre lanzando a la palestra? ¿Le parece algo positivo o negativo todo esto? Bueno, esperemos a ver qué pasa con la papeleta finalmente para ver cómo queda. De todas maneras, pues hay miles de personas que están aspirando a los cargos públicos, para asambleístas. Obviamente la papeleta presidencial no puede ser tan larga. Yo creo que sí se va a depurar una vez que ya las precandidaturas sean filtradas por la autoridad electoral y las organizaciones y movimientos políticos también procuren alianzas o vean cuáles son realmente sus posibilidades de triunfo. Lo que está mal es que se use una campaña electoral en donde se debaten las propuestas del país y está en juego el futuro del país para que algunos personajes quieran ocultarse de la justicia a la que le deben cuentas, ganar popularidad o simplemente ir a seguir haciendo negocios en la función pública, lo cual pues ya está señalado como uno de los males endémicos del Ecuador, la corrupción. ¿Cuál cree usted entonces que serían los desafíos que tenga que cumplir el nuevo presidente de la República para el 2021? Bueno, antes de tener un nuevo presidente, yo creo que es el elector, es el pueblo, el que tiene que tomar en este momento la decisión de ser responsable con lo que le va a pedir a los candidatos como candidatos y que luego eso se defina en términos de un ganador.
Pero estos meses son claves para que estas personas que aspiran a estos cargos públicos presenten al Ecuador cuál es su plan de trabajo, cuál es su plan de trabajo en materia de educación, de salud, de optimización del Estado, de concesión de los sectores estratégicos, de un rescate de las instituciones, de la justicia y sobre todo de una gran reforma moral que también necesita el Ecuador. Dicho eso, ¿cuál sería entonces el rol de los medios? Obviamente hay información, pero ¿cómo llegar a un buen trabajo periodístico justamente a la par de estas elecciones y del futuro del país? Yo sí aspiro a que el universo de candidatos se achique bastante, porque ya nos sucedió cuando fueron las elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana y había tantos candidatos que el espacio que se les pudo dar para que tengan igualdad de condiciones de participación en los medios de comunicación se redujo muchísimo y entonces eso hizo que realmente nos quedemos en la superficie de conocer a estos personajes y sus propuestas y las cosas terminaron como terminaron, ¿no? Con el señor Tuárez destituido y preso por corrupción. Y eso fue lo que elegimos. Entonces, miren lo que significa que, que dentro de la función electoral, los actores políticos y los ciudadanos como sujetos de ejercer su deber ciudadano no hayan podido inteligenciarse bien de quiénes son estos aspirantes y qué credenciales tienen, ¿no? Más allá inclusive de lo que proponen o ofrecen. ¿Usted cree actualmente, Marisabel, que estamos viviendo épocas históricas de corrupción o estamos viviendo épocas donde se ubica mejor a los casos de corrupción y por eso se hacen públicos? Yo creo que la política antes era más decente y la indecencia ha invadido todos los campos. Ya no, nada escapa a la indecencia en este momento en la sociedad. Se lo ve en los trabajos, con el facilismo, con el pisar al otro, con el no respetar, el hecho de que hay espacios ganados, con el hecho de querer pescar a río revuelto y sacar provecho de las situaciones. También vemos cómo la nueva generación quiere hacer todo rápido, fácil y ya tener dinero. Y eso no ocurre así si no es por una vía, digamos, que no sea lícita, porque el trabajo sostenido, el esfuerzo, el sacrificio dan sus frutos en el tiempo. Y entonces estamos viendo ahora pues a un montón de jóvenes profesionales preparados con muchísimas aptitudes, pero con pocas posibilidades en el mercado laboral que se están abriendo paso duramente. Y por otro lado también vemos esos malos ejemplos. Así que sí, yo creo que la corrupción ahora está peor y es un problema global, es un problema global. Tal vez ahora se destapa con mayor facilidad y ya nada termina quedando oculto, porque al final ahora pues es fácil descubrir si es que se tiene la voluntad política de hacer justicia, como en este caso sería ya no solamente de encontrar a las cabezas de la corrupción y sentenciarlas, sino también iniciar acciones que den fruto para recuperar el dinero que se le ha robado a un país, a un pueblo, en detrimento de todos sus servicios básicos. Entonces, sí, hay más corrupción que antes, yo creo que sí, a mayor escala, de forma generalizada, y el gran desafío aquí es lograr que tengamos un sistema judicial para que logre reprimir esos casos, pero el desafío mayor será reeducar a la población en valores, porque definitivamente estos parámetros se han perdido. Y creo que ahí puede estar fallando la educación y hasta la familia misma. Ya para terminar este tema en la política y ya luego pasar para otra arista, ¿qué opina usted sobre los periodistas o comunicadores que dan el salto a la política? ¿Cree que es algo ético? ¿Cree que normalmente uno convive con ellos, pero no cruza esa línea? Desde su perspectiva, en 40 años de experiencia, me imagino que le ha tocado vivir eso con ex compañeros, amigos, no lo sé, pero ¿qué opinión tiene usted sobre estas decisiones? Yo he tenido siempre la impresión de que el periodismo tiene que ser lo más neutral o alejado del activismo político, porque una cosa es ser comunicador y otra cosa yo diría es ser periodista, ¿no? Porque también dentro de las organizaciones políticas, los líderes políticos necesitan comunicadores, pero el gran capital de un periodista estriba justamente
en la credibilidad que puede tener. Entonces, con todo derecho y como cualquier ciudadano, un periodista, un médico, un abogado, puede dar el salto a la política. Pero en el caso del periodismo sí me parece un camino sin retorno. Yo personalmente no lo veo como algo compatible. Hay casos, pero manejarse en un terreno y en el otro siempre tiene crea sus conflictos, ¿no? Sus Se conflictos. pierde credibilidad, tal vez, hablando ya desde el periodista. El público tiene la palabra, ¿no? Cuando ya una persona pues ha incursionado en la política y retorna al periodismo, yo creo que ya llega con otra imagen y ya tal vez nunca será percibido de la misma manera. El público lo identifica y lo sigue o no lo sigue libremente. Probablemente ya no es esa misma persona por todo el bagaje político que trae, pero también por el hecho de haberse identificado con una Claro. postura, una persona o un partido. Perfecto, para ir cerrando Pero y lo nuevamente respeto, agradecerle. ¿Ah? pero lo respeto, No, respeto a bueno, quien toma sus decisiones. Ajá. cada quien. Para ir cerrando, Marisael, nuevamente agradecerle por el tiempo. ¿Qué significa para usted o cuánto ha influenciado en su carrera, en su vida personal, don Alfonso Espinosa Los Monteros? Alguien que lo conocemos en la casa, alguien que cuando dice Coavisa, uno también piensa en don Alfonso. ¿Qué ha significado para usted en todos estos años? Bueno, a Alfonso Espinosa, que fue quien me contrató hace exactamente 40 años, porque yo también estoy celebrando ya un aniversario especial acá en Ecuavisa, yo empecé en 1980, lo he respetado desde el primer momento. Él fue una persona que me guió, me enseñó a trabajar, a él le debo muchísimo y conservamos y mantenemos una linda amistad. Es una persona a la que le debe no solamente este equipo profesional que hacemos Ecuavisa, ni el canal entero, sino el país. El país es un referente incluso latinoamericano, no solo por su permanencia en el tiempo, ¿no? Sino por sus altas cualidades profesionales y humanas. Así que lo que él ha hecho pues, al volver ha sido muy bueno porque la gente ya lo extrañaba mucho y todos estamos contentos de seguirlo teniendo, ¿no? Él también se guardó un tiempo, pero dijo, no, hay que volver. Y efectivamente hay que volver, ¿no? Hay razones íntimas por las que de repente tenemos que detener nuestra actividad profesional. Como yo te decía, en mi caso, lo sabían plenamente mis compañeros de trabajo, ni se digan los directivos de la empresa. Pero son circunstancias muy especiales y cada quien tiene las suyas. Para finalizar, ¿cuáles serían las claves o el consejo que usted le daría a la nueva escuela, a la nueva camada de periodistas, debido a que usted ha mantenido una regularidad en uno de los oficios tan sensibles, que es con, a la par de la política, la información, la desinformación y con también no sé, un reflejo de la sociedad como tal? ¿Cuál cree usted que son las claves para sostenerse en este oficio? Bueno, sin ánimo de pontificar, porque yo también respeto y aprecio muchísimo a esta nueva generación que se ha preparado en el periodismo, y hay muchas cosas que yo no puedo hacer al ritmo y al expertise que ahora tienen ustedes, sí me permitiría solamente darles un par de consejos, ¿no? Uno, por ejemplo, estar en permanente actualización y estar siempre informados. No quedarse ni siquiera en una sola especialidad, ser multifacético, leer de todo, asimilar todo, ver programas de noticias, leer, escuchar, conversar con la gente, nutrirse todo el tiempo. Yo creo que esa es la beta de un periodista, ¿no? Estar todo el tiempo con esa curiosidad que le lleva a acercarse a las personas, a los temas, a las realidades, para entonces ofrecer una propuesta de comunicación propia, desde su propia identidad. Otra cosa que les sugeriría es ser ustedes mismos, ¿no? Tener referentes, tener íconos, pero nunca querer ser como tal persona. No, nunca se podrá llegar a eso, ¿no? Por más que sea un ideal. Lo mejor es desarrollar el propio potencial, un estilo propio y la identidad propia. Y también, finalmente, yo diría que les recomiendo aprender de la historia, leer, porque yo sí noto que la nueva generación desconoce muchísimo del pasado inmediato, de nuestra nación, del mundo. El mundo contemporáneo exige que tengamos una mayor base de conocimiento de la historia, porque la humanidad ha pasado por tantas y tantas experiencias, a veces con distinto rostro o nombre. Los capítulos se repiten, así que de la historia hay que aprender mucho.
Bueno, señores, ahí lo tenía María Isabel de Levet, presentadora de Coavisa, que justamente nos estaba conversando sobre su trayectoria y también sobre sus nuevos desafíos dentro del periodismo. Para más información, visiten ecuavisa.com. Muchísimas gracias, María Isabel. Gracias, un gran saludo para todos. Cuídense mucho.